Bienvenidos a Filomimixecua, un canal latinoamericanista donde se aborda la sabiduría histórica, política y social de América Latina y el mundo. ¿Qué onda, camaradas sentipensantes? En esta ocasión vamos a abordar el tema de la teoría de la historia vista desde la teoría crítica, y para ello vamos a abordar un texto de Walter Benjamin, otro de Bolívar Echeverría y uno más de Antonio García de León. Comencemos con Walter Benjamin, quien fue un filósofo, crítico literario, traductor y ensayista que se formó en Alemania y tiene un texto breve que se llama Sobre el concepto de la historia, el cual fue publicado en 1942. Este texto quizá fue el último que escribió, o de los últimos que escribió, debido a que por su origen judío él tuvo que huir de los nazis que azotaban en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no pudo huir y pues perdió la vida debido a ello. Benjamin explica que la historia es la imagen del pasado que pasa velozmente y que debemos de atrapar, porque la imagen verdadera del pasado es la imagen que amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido a ella. El pasado puede mantenerse vivo siempre y cuando en el presente siga viendo una memoria de él, siga viendo un recuerdo, como una foto que es capturada para rememorar recuerdos cada vez que uno voltea a ver esa foto. Pero ¿qué pasa cuando se voltean a ver estas imágenes del pasado? Benjamin nos muestra una respuesta a esta pregunta con la pintura de Klee que se llama Angelus Novus, ya que en ella aparece un ángel que mientras vuela alejándose del pasado, voltea y mira hacia esas ruinas del pasado. Por más que el ángel quisiera regresar a reconstruir el pasado, no va a poder, solamente puede voltear a ver el pasado, ya que él no puede regresar debido a que el huracán del progreso sigue arrasando todo para llevar el progreso del futuro, es decir, el huracán que arrasa con este pasado para llevarnos hacia el progreso. Por otro lado, Bolívar Echeverría fue un filósofo, ensayista y traductor ecuatoriano-mexicano quien se formó en la Universidad Libre de Berlín y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y de hecho él fue un traductor de Walter Benjamin, y a su vez Bolívar Echeverría es uno de los representantes de la teoría crítica en América Latina. Para los fines de este video vamos a abordar el texto llamado Deambular, Walter Benjamin y la cotidianidad moderna, el cual fue publicado en 1998. Bolívar Echeverría en este texto hace una diferencia entre los días extraordinarios y los días ordinarios. Los primeros siendo estos los que están cargados de historia, por ser únicos, brillantes, incluso irrepetibles. Los segundos pues son más corrientes, comunes, opacos, repetidos, cotidianos. Pero habría que preguntarnos si acaso los días cotidianos no están cargados de historia. Bolívar Echeverría explica que la frontera entre lo extraordinario y lo ordinario es nítida en la época moderna, algo que quizá no era así en la época premoderna, ya que la frontera era demasiado difusa entre lo mitológico y lo teológico. La frontera entre lo ordinario y lo extraordinario está más marcada en la época moderna. Este filósofo recurre a la obra de los pasajes de 1983 de Walter Benjamin para explicar que los pasajes son el mundo al que pertenece el flaneur, el pasante, donde los pasajes vendrían a ser estos lugares de tránsito identificados como los templos de la mercancía. Estos templos de la mercancía pues hoy los conocemos como centros comerciales. Los pasajes son estos pasillos en los centros comerciales donde ves los anaqueles de las mercancías. Porque en verdad, mirando con atención, también aquello que se vive durante el tiempo exterior directa o indirectamente productivo se encuentra invadido e intervenido por la lógica del productivismo capitalista. Si el mundo moderno es el mundo de las mercancías, como sostiene Bolívar Echeverría, el flaneur transitando por los pasajes podría considerarse como ese huracán que va arrasando todo hacia el progreso. La frontera nítida entre lo cotidiano y lo extraordinario simplemente sería el resultado de la vida moderna que separa tajantemente lo productivo de lo improductivo. Pero Bolívar nos deja ver que lo aparentemente improductivo también viene a ser algo productivo para la lógica capitalista. Un ejemplo es la improductividad que tenemos cuando nos ponemos a ver una serie en la televisión. Eso es improductivo, pero esa improductividad es productiva para la lógica capitalista en cuanto que tu improductividad está generando capital debido a que tú estás pagando una suscripción mensual a una plataforma para tú poder ver ese contenido. Entonces tu improductividad pasiva está generando productividad capitalista. Por otro lado, es importante remitirnos a un texto
texto de Antonio García de León, quien es un lingüista, historiador, músico y musicólogo mexicano, quien se formó en la ENA, así como en la Sorbona de París. Y para los fines de este video vamos a abordar un brevísimo texto que publicó en 1995 llamado El árbol distante en búsqueda del tiempo perdido. García de León hace una reflexión en torno a la metodología histórica, ya que la historia pareciera que está definida por un tiempo único y verdadero. Sin embargo, este autor dice que existen tiempos distintos que a la vez son paralelos. Otras historias no reconocidas o poco consideradas por el discurso positivo de la vieja historia son puestas aquí como posibles vías alternas para una exploración más comprensiva del pasado. El tropel de las historias simultáneas es importante para hacer una lectura crítica de la propia historia, ya que la historia debe ser conocida desde la extrañeza, no desde la conformidad de lo ya conocido. La historia positivista pretende hacer una metodología que permita conocer de manera objetiva los hechos como verdaderamente pasaron, pero para García de León es imposible hacer una historia completamente objetiva y hacer una historia de lo que verdaderamente pasó. Esta imposibilidad de hacer una historia completamente objetiva se debe a que el alma del observador vivirá en ese pasado. Este será siempre el que queremos y mucha de la historia actuará conforme a nuestros deseos, acorde a nuestras preferencias. Es decir, la interpretación que nosotros hacemos de la historia siempre está cargada por un sesgo subjetivo. Entonces, por ende, es imposible dar cuenta de lo que verdaderamente pasó, porque seguramente otra persona que también estuvo en los hechos va a contar también lo que verdaderamente pasó, pero va a ser una versión distinta a la que tú puedes dar sobre ello, porque toda historia está cargada de interpretación. No hay una historia como verdaderamente pasó. Al conocer la historia se deben considerar todos estos tiempos paralelos, pues no se puede dar una versión única de la historia. Bolívar Echeverría nos habla de los días ordinarios y de los extraordinarios, donde lo extraordinario vendrían a ser esos hechos que remarcan como los más importantes y por ende son considerados la versión verdadera, son considerados hechos históricos, mientras que los ordinarios pues no son considerados como hechos históricos. Y estos hechos como versión verdadera pues terminan por empatizar con los dominadores vencedores, no con los dominados vencidos. Es decir, la historia verdadera es la versión de los ganadores, no de los perdedores. O dicho en otras palabras que también son de Walter Benjamin, es que la historia la escriben los vencedores. Lo ordinario, por otro lado, vendrían siendo todos estos tiempos paralelos de lo que simultáneamente pasó a lo extraordinario. Es decir, estos tiempos ordinarios que pasaron al mismo tiempo que lo que pasó extraordinariamente. Tiempos que se van opacando por el discurso único de los hechos como verdaderamente pasaron de la historia oficial y que no son considerados en el contexto de lo que pudo haber pasado como si lo podría llegar a considerar García de León. Para ir concluyendo, hay que decir que estos tres autores abordados con anterioridad suman esfuerzos para comprender cuál es el sentido e intencionalidad de la historia. Todos nos invitan a cuestionarlos la concepción teórica de lo histórico desde una crítica a la modernidad y también coinciden en el alejamiento que debe tener la historia del positivismo, ya que sus posturas están más ubicadas en la teoría crítica. Walter Benjamin nos invita a fotografiar la historia para rememorarla y considera mesiánica la lucha que pueda hacerse con la historia desde el presente. Bolívar Echeverría, por su parte, hace una crítica al mundo moderno de las mercancías, un mundo donde se impide dotar de su inherente carácter histórico a los acontecimientos ordinarios. Antonio García de León invita a poder observar otros tiempos posibles que se encuentran dentro de la cotidianidad, ya que la historia no puede ser como un átomo único e indivisible, sino que es posible identificar diversos tiempos y por ende diversas historias. No olviden darle like, suscribirse, ponerle a la campanita, dejar su comentario y compartir. Unidad, paz y amor para los pueblos, resistencia para la disidencia. Chao.